Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar. Como siempre, estamos comprometidos en traerle a ustedes, que nos dispensan con su audiencia, los conocimientos actualizados de las diferentes áreas y especialidades del saber de la ciencia médica. Ese es nuestro compromiso, traerle conocimientos actualizados por los diferentes temas de mucho interés que aquí tratamos. Y en el día de hoy no es la excepción, porque realmente tenemos un plato fuerte. Nos acompaña y le damos la bienvenida al doctor Julino Castillo Ricard, quien es médico gastroenterólogo en una especialidad en medicina interna y luego en gastroenterología, y que va a tratar con nosotros el tema de cáncer de colon, pero sobre todo, ¿qué debemos de saber? ¿Qué nos debe de poner en alerta, en alarma? ¿Cuáles son las palabras clave, los conceptos clave que debemos de tener en cuenta para a tiempo ir al médico? Por eso no soy yo que lo debo de decir. Doctor Julino, bienvenido al Arte de Curar. Antes que todo, agradecer verdaderamente la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir nueva vez con usted, por supuesto, y compartir con la población sobre temas de interés que pudieran beneficiarle de manera preventiva, sobre todo. Julino, ¿por qué tú estudiaste medicina? Es lo primero. Yo quiero saber de dónde tú eres, por qué estudiaste medicina, vamos a conectar con la gente. ¿Y por qué gastroenterología? Ciertamente yo vengo de una familia de médicos. Mi padre y mi abuelo, ambos endocrinólogos. Y entonces desde joven, desde niño, lo vi en el transcurso de mi crecimiento, por supuesto, y me vi bien afín al área de ayudar a las personas, de poder prevenir enfermedades, de poder ayudarle a mejorarse. Más allá de eso, ¿por qué decidí estudiar gastroenterología? Ciertamente yo soy una persona que me considero dinámica. Por consiguiente, necesitaba dentro de la medicina clínica, que es lo que me apasiona, poder fusionar lo que es la consulta con el área de procedimientos. Y entonces, basado en esta vertiente, decidí hacer gastroenterología, que mezcla estudios endoscópicos con la ayudantía por parte de hacia los pacientes en la consulta médica per se. ¿Eres de Santo Domingo? Soy de Santo Domingo, por supuesto, sí. Bien. Cuando uno, qué bueno que lo explicaste, porque cuando uno oye el apellido Castillo en medicina, piensa más en endocrinología. Sí. Pero la tercera generación ahora estamos en el área de la gastroenterología. Doctor, ¿cómo empezamos? Nosotros vamos a definir qué es esta patología e inmediatamente quiero, si tenemos algunas estadísticas, cómo anda esto en el mundo, cómo anda por aquí, por el país, este asunto del cáncer de colon. Perfecto. Bien sabemos que el cáncer en general es una de las enfermedades que se asocian a mayor morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Y el cáncer de colon es una de las más prevalentes. Según la OMS, se estipula que en los hombres es el tercer cáncer más frecuente, el primero siendo el pulmón y el segundo próstata, y en mujeres el segundo, siendo el primero el cáncer de mama. Y la mortalidad no es para menos. La mortalidad es el segundo en relación a cáncer. Se estipula que cerca de 900,000 casos fallecen a nivel mundial cada año, de 1.8 millones que son diagnosticados. O sea que cerca de el 50% de las personas van a fallecer precisamente por el diagnóstico tardío. Y es por consiguiente que necesitamos tener en voz de alarma cuáles son esos síntomas, cuáles son esos signos, y aunque no haya síntomas o signos, ¿cuándo debemos acudir a nuestra consulta de manera preventiva? Precisamente por ahí quiero comenzar. Quiero comenzar porque es alarmante que si el 50% de la gente que se le diagnostica va a fallecer, ese otro 50% que no fallece, ¿qué hizo bien? ¿O qué no hizo tan mal? Pues yo me quiero inscribir por ahí. ¿Qué hizo ese otro 50% que sobrevivió?
Y también, si realmente dentro de ese 50% hay una real curación, puede, dependiendo en la etapa que se encuentre, una persona curarse, porque ahí es que está el verdadero aporte. Bien, lo más importante a tener presente es que cerca del 80 al 90% de los cánceres de colon pudieran ser potencialmente prevenibles. O sea que lo importante es identificar de manera precoz. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Más allá de que no haya síntomas, si usted tiene más de 45 años, que es el valor de Intel, anteriormente se constataba como 50 años la edad en la cual se deberían empezar a hacer procedimientos colonoscópicos. Sin embargo, por la incidencia creciente de algo que se llama Early Onset Colorectal Cancer, que es como cáncer de colon de aparición temprana, en la cual se ha visto que personas jóvenes han empezado a desarrollar dicha enfermedad, se redujo a nivel mundial el valor de corte a 45 años, lo cual significa que aunque uno no tenga ningún tipo de síntomas, debería a partir de los 45 años acudir para realizarse la primera colonoscopía de manera preventiva, bajo la premisa de que la mayoría de los cánceres de colon, como mencioné con anterioridad, se desarrollan a partir de pequeños pólipos que, de encontrarse de manera precoz, pudieran eliminarse de manera colonoscópica y prevenir esa aparición a posteriori de cáncer de colon. En el cáncer de próstata, para prevenirlo, se habla de que el hombre después, a partir de los 40 años, debe ir una vez al año a hacerse un estudio, de tanto hacerse el PSA, que es el antígeno antiprostático, y hacerse el examen, ok, eso es en el próstata. Pero en el del colon, cada qué tiempo una persona debería, que lleve correctamente un patrón preventivo, hacerse la colonoscopía y los otros estudios, ¿verdad? Por supuesto. Hay dos variables a tomar en cuenta. La primera es, como mencioné con anterioridad, estamos asumiendo, por supuesto, en personas que no tengan ningún tipo de signo ni síntoma, que por supuesto, más adelante tocaremos cuáles son los que nos sugieren alarma. Bien, pero asumiendo que no tengan ningún tipo de síntomas, como ya mencioné, a partir de los 45 años la primera colonoscopía. Y la segunda variable es que si uno tiene un familiar de primera línea y o de segunda línea, primera línea dígase padres e hijos, y segunda línea ya serían abuelos, nietos y hermanos. Si uno tiene un familiar de primera línea, debe acudir a realizarse la primera colonoscopía a los 40 años o 10 años antes de dicho diagnóstico. Dígase que si su familiar, si su padre o madre tuvo cáncer de colon a los 65 años, a usted le tocaría a los 40 y no a los 45. Pero si un familiar de dicha línea tuvo cáncer de colon a los 30, no le tocaría a los 40, sino que le tocaría a los 20, o sea, 10 años antes del diagnóstico de dicho familiar. Bien, esas son las dos variables con respecto a la variación de la edad. Ahora, con respecto al seguimiento, se estipula, dependiendo de lo que se encuentre en la primera colonoscopía. Si la primera colonoscopía fue una colonoscopía limpia, dígase que no tuvo ningún tipo de hallazgos patológicos, entonces se pudiera valorar repetir luego de 5 a 10 años hasta los 75 años. Posteriormente, entre 75 y 85 años, se individualiza dependiendo de la expectativa de vida de esa persona. ¿De acuerdo? Ya si se encuentran pólipos, dependiendo de la cantidad y dependiendo de las características histopatológicas, entonces pudiera cortarse hasta repetirla en 6 meses posterior a la primera colonoscopía. O sea que varía dependiendo de lo que se encuentre. Ya ahí hay hallazgo. Por supuesto. Usted está explicando bastante claro. Una colonoscopía limpia. No hay antecedentes familiares, no hay papá, no hay mamá. O sea, un individuo, diríamos, el ideal. Correcto. La persona ideal sería entre 5 y 10 años, siempre tomando en cuenta lo que el gastroenterólogo le aconseje. Estamos conversando con el doctor Chulino Castillo Ricard, quien es médico gastroenterólogo, y el tema específico que estamos tratando es cáncer de colon. Él seguirá explicando sobre este tema de tanto interés luego de hacer esta primera pausa comercial. Continuamos con el arte de curar y vamos entonces ya a desarrollar una parte que me interesa, doctor, y a todos los amigos televidentes.
señales, podrían decirse, signos, síntomas, qué cosas comienzan a aparecer. No hay que esperar esto, yo quiero que quede claro esto, no hay que esperar que esto suceda para ir a hacerse una colonoscopía si usted tiene la edad que dijo el doctor. Pero vamos a suponer que el 90% más de los dominicanos, incluyendo hasta los médicos, no lo hacemos regularmente. Yo me he hecho 2 en toda mi vida y la mayoría de mis amigos me dicen, pero tú estás bien. Porque yo no me he hecho ninguna, por eso lo digo. Sí. Entonces, ¿cuáles son entonces, doctor, estos signos, estos síntomas, estas señales que debe una persona tomar en cuenta y que debe de ir rápido si la tiene? Por supuesto. Como bien mencioné anteriormente, todo lo explicado con anterioridad es en personas asintomáticas. Ahora, si la persona como tal tiene alguno de los signos o síntomas de alarma que tocaré a posteriori, debería acudir al médico independientemente de la edad, ¿de acuerdo? Pudiera realizarse colonoscopía en niños, incluso en bebés, ¿de acuerdo? Entonces, tener presente, si uno tiene sangrado en las heces, si uno tiene, o un familiar por supuesto, tiene anemia por déficit de hierro, si una persona tiene alteración en el patrón evacuatorio, dígase que evacuaba de una forma o con una frecuencia o con una consistencia y de repente dejó de hacerla o se modificó. Si una persona tiene diarrea crónica, dígase más de 28 días con diarrea. Si una persona tiene dolor abdominal crónico sin una causa aparente, o si tiene pérdida de peso sin que se esté buscando perder peso. ¿De acuerdo? Esos son los factores que independientemente de la edad, si usted lo presenta o alguno de sus familiares, debería recomendarse acudir al médico porque son los que más se pudieran asociar a la aparición o a que ya haya algún problema de base y que debería supervisarse independientemente de la edad. Recuérdense que no es bueno jugar a ser médico. Cuando usted vaya a la consulta, el doctor le va a hacer una anamnesis, o sea, le va a hacer un interrogatorio amplio y primero le va a hacer un examen físico, porque hasta una fisurita anal puede haber un sangradito. O sea, y luego que el médico le hace ese examen físico, él dice, bueno, usted califica, ¿verdad? Pero además, lo va a ver holísticamente, o sea, le va a tomar la presión arterial, va a hacer todo lo que hace un médico, porque a veces no tiene usted exactamente una patología así, pero él le dice, mire, vaya a su cardiólogo, vaya al endocrinólogo, porque esto está... Entonces, como quiera debe ir al médico siempre. Cuando va al gastroenterólogo con una de estas patologías, a donde el doctor, él le va a hacer un interrogatorio amplio y le va a hacer un examen físico y luego le va a prescribir análisis. Por supuesto. Doctor, hablaba de sangrado. Ahí lo que usted mencionó, podríamos decir que hay una cantidad importante de patologías que comparten síntomas. Por supuesto. Y signos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ustedes buscan? ¿Cómo van a ir haciendo ese diagnóstico diferencial con este paciente? Porque me habla, por ejemplo, diarrea 28 días, digo, y una colitis, una enfermedad celíaca, un problema de absorción de los alimentos, pero eso lo determinan ustedes también y lo tratan. Por supuesto. Porque fíjate una cosa, todo lo que tú dijiste ahí, también lo tratan ustedes los gastroenterólogos. Por supuesto. Abúndeme un poquito de eso. Ok, entonces lo más importante cuando llega un paciente a la consulta es, por supuesto, tratar de, con el interrogatorio, el examen físico y pruebas complementarias que se indicarían a raíz precisamente de ese interrogatorio y de esa historia clínica, entonces dilucidar cuáles son las posibles vertientes frente a las cuales pudiéramos estar. Por supuesto, como bien usted menciona, el que una persona llegue sangrando no implica que tiene cáncer de colon, tampoco vamos a asustarnos más de lo que deberíamos. Sencillamente es una voz de alarma de que si lo tengo, hay algo que no está bien, que pudiera ser algo tan sencillo, entre comillas, como que cuando se realiza un tacto rectal, el paciente tenga, por ser estreñido de manera crónica y por tener mucho pujo al momento de evacuar, una pequeña fisura anal que pudiera corregirse sencillamente con tratamiento médico o, más allá, pudiera ser quirúrgico, dependiendo de la gravedad del cuadro, pudiera ser hemorroides, pudieran ser un sinnúmero de cosas
dentro de las cuales pudiera, dependiendo de la edad, circunscribirse y evaluarse las posibilidades de enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo colitis ulcerativa, pudieran ser algo tan grave como cáncer de colon. O sea, hay diferentes variables que nosotros tenemos que interpretar. De igual manera, cuando una persona tiene diarrea crónica, pudiera ser algo no tan grave como un cáncer de colon, pudiera ser algo de un trastorno de la absorción de los alimentos y nutrientes que se hace predominantemente a raíz de intestino delgado con las microvellosidades. Si esas microvellosidades se aplanan por alguna razón, que a nivel mundial, como bien mencionó, la causa más frecuente es la enfermedad celíaca, en la cual lo que hay es una intolerancia al gluten, entonces ya ahí haríamos antitransglutaminasa tisular, ya haríamos procedimientos endoscópicos con toma de biopsia de duodeno y de otras áreas de intestino delgado. O sea, ameritaría una evaluación holística, como bien se mencionó, que variaría dependiendo de los hallazgos encontrados, por supuesto. ¿Sabía usted que usted tiene millones de pelitos por centímetro cúbico en su intestino, a lo que el doctor llama microvellosidades, porque ese es el nombre, y que tiene unas células llamadas enterocitos muy especiales, que son donde se produce unos que están allá arriba, ¿verdad?, en el vértice y otros en la base, uno absorben nutrientes y líquidos y uno los secretan y lo intercambian. En la diarrea tienen mucha importancia. Por eso los médicos se han hecho muchísimos medicamentos que van directamente a eso de los enterocitos. Y ahí las microvellosidades. Doctor, algo importante, pólipos. Yo quiero que hablemos un poquito de los pólipos, porque yo creo que como que el malo de la película es el pólipo en esta cosa, por decirlo así. Sí. El villano de la película, porque donde uno ve un pólipo y está sangrando, hay que poner atención. ¿Por qué se producen los pólipos? Esto se ve más en familia, se ve menos, se relaciona a la dieta, es un hallazgo casual que puede estar. ¿Qué por ciento de la población podría tenerlo? Porque siempre los gastroenterólogos dicen, un pólipo que está sangrando, hay que poner atención. Por supuesto, la importancia vital que proporciona la colonoscopía es precisamente la identificación, en relación a la prevención de cáncer de colon, por supuesto, es precisamente la identificación y caracterización y eliminación de dichos pólipos. Porque dependiendo de las características endoscópicas e histológicas de estos mismos, algunos pudieran tener la vertiente de malignizar y otros quizá no la podrían tener. Y me refiero a pólipos hiperplásicos, que son aquellos en los cuales menos de 1% de ellos, o sea, prácticamente imposible, pudieran degenerar. Entonces, cuando se encuentran quizá no tengan mucha repercusión, sobre todo si son del colon izquierdo, versus los pólipos adenomatosos, que estos sí tienen una capacidad de malignización. Entonces, siempre que se encuentren pólipos adenomatosos, deberían tratar de extirparse, por supuesto, para evitar la progresión a cáncer de colon. Esto con respecto a los pólipos. Ahora, con los factores de riesgo para los mismos, es importante tener presente que van muy de la mano con los factores de riesgo per se para lo que es cáncer de colon. Si bien es cierto, hay idiosincrasia entre cada individuo, o sea, personas muy jóvenes pudieran tener por vertientes hereditarias, por síndromes hereditarios pudiera ser, como por ejemplo la poliposis adenomatosa familiar, en la cual hay entre 100 y 1000 pólipos adenomatosos, lo cual implica que cerca del 90-95% de las personas, si no son tratadas antes de los 45 años, van a desarrollar cáncer de colon. Pudiera haber síndrome de Lynch, que sería carcinoma colorectal no polipósico hereditario, o sea que son factores genéticos que pudieran predisponer al desarrollo de pólipos y de cáncer de colon, por supuesto, en el caso de la poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch sin los pólipos, como ya mencioné. Bien, pero el principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de tener la presencia de pólipos. De aquí que por encima de los 45 años se recomienda, teniendo presente algo que me faltó por mencionar, que suelen ser asintomáticos hasta tanto dejan de estarlo. Es por eso que, aunque uno no se sienta nada por encima de esa edad, debería acudir al médico a realizarse dicho procedimiento colonoscópico. Vamos a la segunda pausa y retornamos en breve.
Continuamos con su programa El Arte de Curar y conversando hace un ratito ya, entrando a la tercera fase de este espacio. Estamos hablando con el doctor Yulino Castillo. Doctor, antes de usted continuar, ¿dónde la gente lo puede encontrar a usted, su consulta, horario, número de contacto de teléfono? ¿Dónde? Estoy en el Centro Médico UCE, en el Residencial 3 específicamente, el consultorio 1 del segundo piso. Pueden escribir o llamar al 829-548-1700. También me encuentro en SEMDOE y pueden escribir al 809-741-0000 y asignar una cita según le parezca conveniente, por supuesto. Estábamos hablando de los pólipos y medio tuve que interrumpirle en el desarrollo de la exposición por asunto de la pausa. Doctor, hablando de los pólipos, hablaba hasta de poliposis familiar, de ahí para allá, o sea, siempre he dicho que no tratamos enfermedades, tratamos enfermos, porque una enfermedad se manifiesta o puede manifestarse en diferentes tiempos, de diferente manera. Por lo tanto, el médico trata a enfermos. Aunque haya enfermedades, una expresión sintomática puede variar mucho de una persona a otra. Y el doctor lo tiene bien claro en eso, por eso está siendo muy cuidadoso. Fíjense que él viene diciendo, depende de qué, de cómo se manifieste, la edad, la historia familiar, etcétera, etcétera. Continúe, doctor, su posición que estaba haciendo. Le iba mencionando que la edad es el factor prevalente, pero no es el único, por supuesto. Si aparte de la edad uno le suma el consumo de cigarrillo, que debería tratar de eliminarse por el potencial carcinogénico que genera, el consumo de alcohol, que tiene varias variables. Si bien es cierto que en las personas que se conocen como heavy drinkers, que son los bebedores fuertes, por así decirlo, que se caracteriza por más de 4 tragos por día, son en los cuales hay mayor probabilidad de tener cáncer de sus diferentes vertientes y el colon no es la excepción. Se ha demostrado que incluso en personas que son los light drinkers, que son bebedores leves, por así decirlo, en los cuales hasta 10 gramos de alcohol, recordando que una bebida estándar de alcohol, que sería por ejemplo una copa de vino, una botella de cerveza, 2 onzas de whisky, por ejemplo, eso es el equivalente a 14 gramos de alcohol, esa bebida estándar. Los light drinkers, que solamente serían 10 gramos de alcohol, pudieran tener un poco más de probabilidad de desarrollar cáncer de colon en relación a cuales no consumen alcohol. O sea que hasta consumir poco de alcohol en promedio a la semana pudiera desarrollar o ser un factor predisponente para el cáncer de colon. Más allá de eso, también tenemos la historia familiar, por supuesto. Ya dijimos que no es lo mismo una persona que tenga familiares de primera o segunda línea con cáncer de colon o con pólipos de importancia, y se dice pólipos adenomatosos de importancia, aquellos que miden más de 1 centímetro al momento de visualizarlo endoscópicamente, a aquellos que no lo tengan. Entonces, si lo tienen, es un factor de riesgo, por supuesto. Ya tenemos otros factores separados, como la diabetes per se, pudiera ser un factor de riesgo, porque la resistencia a la insulina que genera la diabetes estimula la producción de tejido anormal, en este caso a nivel del colon. Pudiera ser la acromegalia como enfermedad, pudiera ser otros factores, por ejemplo, personas trasplantadas de riñón, pudiera tener por la vertiente de la inmunosupresión a la cual se someten luego de dicho procedimiento, tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, entre muchos otros factores que se relacionan sobre todo a sobrepeso y a obesidad, que es la nueva pandemia del siglo XXI. En el intestino delgado no es común que se dé el cáncer. Sumamente infrecuente, gracias a Dios, porque la investigación de intestino delgado es un poco más compleja que la del colon. Bueno, hablamos de 7 metros contra 1.5 metros. Correcto. Recordándole a la gente que el colon o intestino grueso, donde termina el intestino delgado, está una cúpula, ¿verdad?, que es el ciego, y está en este lado, o sea, todo es al revés, como que gira. Entonces, en el lado derecho está el colon ascendente, está el ángulo hepático, luego el transverso, porque así mismo es así, y el ángulo esplénico y dobla exactamente así, hasta que termina en el sigmoideo y en la parte final recto y ya el ano. Correcto. Todo eso con ese aparato, ustedes pueden verlo, Sí. con la colonoscopía, ¿puede llegar hasta qué parte del colon? Hasta el ilion terminal, o sea, pudiéramos adentrarnos incluso. Una colonoscopía de calidad debería poder adentrarse
a través de la válvula ileocecal y evaluar por lo menos los 10 a 15 centímetros distales del ilion terminal, que es la porción final del intestino O sea, es delgado. donde se junta, para que sepan ahí, donde termina el delgado, está ahí como esa compuertica, ¿verdad? Correcto, Una sí. compuerta, una Exactamente. compuertica que abre y cierra, que es lo que junta y pasa. Recuérdense que en el colon es que se compactan las heces, ¿verdad? Doctor, usted habla también de un cambio en el comportamiento. Eso es importante, o sea, una persona en el comportamiento de las evacuaciones. Por supuesto, sí. Eso es esencial. Cuando una persona tiene cambios en el patrón evacuatorio, sugiere que puede haber como mínimo una alteración en la microbiota fecal, que son las bacterias buenas que se encuentran en el organismo para tratar de batallar procesos infecciosos, inmunológicos y demás. O sea, como mínimo pudiera haber eso, ¿de acuerdo? Pero ya cuando hay frecuencia de dicha alteración, pudiera circunscribirse a que quizás hay un cáncer, sobre todo del colon izquierdo. Porque las heces del colon derecho tienden a ser de colon ascendente, como mencionó el doctor, en colon ascendente, ciego y ese lado derecho del colon, usualmente las heces son más líquidas, todavía no se han compactado lo suficiente. Y el diámetro de dicha parte del colon tiende a ser más grande. Por consiguiente, es inusual que el cambio en el patrón evacuatorio se circunscriba a a un cáncer, de ese lado del colon. O sea que cuando hay alteración del patrón evacuatorio, sugiere que si fuera por cáncer, es del colon izquierdo, dígase, colon sigmoide, descendente y quizás recto, aunque con el recto tuviera síntomas rectales, como tenesmo, o sea, sensación de evacuación incompleta, como sangrado con rectorragia pudiera ser, ¿de acuerdo? O sea que eso no, hasta el signo o síntoma en particular no pudiera circunscribir frente a qué área del colon pudiera haber mayor problema. Cuando el doctor dice de tenesmo, fíjense, como cuando usted hace caca y como que no termina, y se sienta pero no hace, pero tiene esa sensación de que no ha terminado. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso es un síntoma también, se llama así en medicina tenesmo. ¿Qué es más frecuente, doctor? Que una persona que sufra de estreñimiento normal, su patrón, pase a tener un comportamiento de ese frecuente, o el otro caso, que una persona que evacue mucho, normal, 3 veces al día, por ejemplo, comience a producir estreñimiento. O en ambas cosas se da, o hay una que es más frecuente que otra. Es más probable como enfermedad como tal, o como hallazgo como tal, es más probable que haya estreñimiento, precisamente por el pobre consumo de fibras, por el pobre consumo de agua, por la pobre movilización, o sea, por la falta de ejercicio físico. Usualmente es muy prevalente que haya estreñimiento. Por consiguiente, es más probable que haya un switch entre estreñimiento y diarrea, pero dependiendo de la localización, de estreñimiento a diarrea, pero dependiendo de la localización de donde se encuentra la lesión, como ya mencioné con anterioridad, pudiera haber lo inverso, ¿de acuerdo? O sea, pudiera ir de parte y parte, pero usualmente pasa que sea de estreñimiento a diarrea. Hablamos ahorita de que el tabaco no solo puede ser a contribuir, ¿verdad? No solo para el cáncer del pulmón. El doctor habló de que el consumidor de tabaco tiene una mayor posibilidad, habló del alcohol. ¿Y lo que la gente come? ¿Y lo que la gente come? Yo quiero que piense, para luego de esta pausa decirme, la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación se ha asociado más frecuente a cáncer de colon? ¿Y cuál es la alimentación que recomienda usted que sería la más saludable para una persona aquí en el trópico? Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con el doctor Julino Castillo, quien es gastroenterólogo. Estamos hablando de cáncer de colon. Continuamos, ya entrando a la parte final del arte de curar con el doctor Julino Castillo. Doctor, nos quedan unos 9 minutos para concluir. Usted tiene la palabra. Por supuesto, sí, la alimentación conlleva un papel
preponderante en el desarrollo de enfermedades en general, no solamente la enfermedad de cáncer de colon como tal. Pero en particular, y a razón del tema del cual estamos conversando el día de hoy, como factor protector, vamos a comenzar al revés, vamos a decir lo bueno adelante, que usualmente siempre se comienza con lo malo, vamos a tratar de comenzar con lo bueno. Los factores protectores serían en este caso aumentar el consumo de fibras, aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de frutas, siempre y cuando no haya una contraindicación propia de una enfermedad de base que pudiera tener, porque siempre hay excepciones, por supuesto. ¿De acuerdo? Eso es un factor protector con respecto a la alimentación. Y de igual manera, como todo en la vida, una persona que se ejercita por lo menos 150 minutos a la semana es más propenso a encontrarse más sano que aquella que no lo hace. ¿De acuerdo? Eso es como factor protector en respecto a la alimentación. Ahora, como factor negativo, se ha estipulado que el consumo de carnes procesadas, que podrían ser como jamón, como la tocineta, que sería el bacon, como la carne enlatada como tal, esa carne en la cual se le colocan muchos preservantes pudiera ser un factor predisponente a inflamación. Y la inflamación es lo que pudiera desarrollar pólipos avanzados y ya más adelante, por supuesto, entonces cáncer de colon. Se ha encontrado allá datos contradictorios o como todavía no tan concluyentes de que la carne roja como tal, por la gran cantidad de grasas y por la gran cantidad de factores proinflamatorios que pudieran tener, pudiera ser un factor predisponente también a cáncer de colon. Sin embargo, los estudios no son consistentes y no han sido doble ciego, aleatorizados y controlados. Y por consiguiente, todavía no se puede determinar como un carcinogénico per se. Bien, o sea que hay que tratar de consumir abundantes fibras, abundantes frutas y vegetales, reduciendo el consumo de carnes procesadas. Y si bien es cierto que la alimentación con carnes rojas como tal, aunque no sean procesadas, es parte o debería ser parte de la alimentación rutinaria, todavía no podemos decir si sí o no es un carcinogénico, por consiguiente quizás no haya tanto problema con su consumo. Doctor, yo creo que si la gente va y se hace su endoscopía, porque es muy difícil, Sí. porque es parte de la dieta, o sea, Por supuesto. excepto las personas que son vegetarianas, se consumen las carnes, las blancas, las rojas, esto que lo otro. Entonces, sobre la colonoscopía, rápido, eso duele, eso molesta, la gente no va porque creen que hay un tubo, y ¿qué? Explíqueme eso, ese procedimiento. Sí, es un poco de tabú lo que tiene la población general, ciertamente, porque al que le explican y tiene nociones superficiales del procedimiento, cualquiera no quiere ir porque Claro. si a uno le dicen le van a introducir un tubo, aunque si bien es cierto es fino, a través del ano, se oye como un poco tórpido, ciertamente, pero es un procedimiento totalmente rutinario, totalmente inocuo. Si bien es cierto que tienes complicaciones, son en menos de 0.1% de los mismos, o sea, menos de 1 de cada 1000 personas pudiera tener una complicación y se asocia ya a procedimientos colonoscópicos avanzados. O sea que se hace bajo sedación profunda, en la cual, si bien es cierto que el paciente está durmiendo y no va a sentir nada, está respirando por sus propios métodos, por consiguiente no es una anestesia general, o sea que desde que el paciente concluye el procedimiento, que suele tardar, es variable por supuesto, pero en promedio entre 20 y 30 minutos, el paciente se va a despertar inmediatamente y sin mayores molestias se va a ir para su casa el mismo día. O sea que un procedimiento bastante ecuánime, bastante tranquilo, más allá de que se oye un poquito incómodo, no lo es. ¿Usted toma seguro médico, doctor? Eso Sí, para realización de procedimientos endoscópicos sí los para tomamos, saber, por supuesto. porque la gente, por lo menos para la realización de los procedimientos, está cubierto que es lo fuerte, Por supuesto, ¿verdad? sí. Y trabaja prácticamente con todos los seguros. Sí. Bueno, ustedes tienen el número de teléfono ahí del doctor, tanto en el Centro Médico UCE como en Sendoes, siendo democrático, ¿verdad? Porque es donde él presta sus servicios. Recuérdense que es un médico joven, pero con mucha capacidad
y con toda, diríamos, una tradición familiar de tener un nombre aquí en el país. Hay que reconocer, pude conocer a su abuelo, pude hablar con él en la oficina que tenía aquí en El Salvador de Gautier. Recientemente conocí a su padre y evidentemente porque eran académicos. Usted sabe que yo he estado en la academia toda mi vida Sí. y como son personas académicas, pues tuve la oportunidad de ver esa eminencia. Creo que esta foto tengo por ahí guardada. Tengo fotos ese día que lo conocí. No pensaba que iba a conocer la tercera generación, pero me siento muy bien, muy satisfecho con ver que el legado sigue. Doctor, un mensaje final que tendríamos que darle a este público que lo está viendo. Ok, como todo, la medicina preventiva es o debería ser lo principal, porque ya después de que cuando ya se está curando, significa que hay un problema. Por consiguiente, hay que hacer 5 modificaciones en el estilo de vida de primera instancia. La primera es la alimentación con reducción de alimentos ultraprocesados, que son todos aquellos que necesitan la presencia de colorantes, edulcorantes y todo un proceso de preservantes para que puedan durar mucho y saber bien. ¿De acuerdo? Lo segundo es el ejercicio, por lo menos 150 minutos a la semana y debería incluir ejercicio de resistencia. Lo tercero es la hidratación, por lo menos 2 litros de agua diario. Lo cuarto sería reducir el alcohol y eliminar el cigarrillo. Y lo quinto, por supuesto, modular el estrés. Bien, y un sexto como añadido sería acudir a su médico de confianza, realizarse las evaluaciones preventivas para tratar de prevenir, como acabo de mencionar, y no de curar. Se ha dicho de manera clara, precisa y concisa, como decía un amigo mío, que usted no debe de esperar ni tener sangrado gastrointestinal, sangrado rectal, ni tener todas estas variaciones, porque hasta podría ser tarde. Se ha dicho que hacer una colonoscopia usted ni cuenta se da, porque lo sedan, no lo anestesian, no le van a poner un tubo endotraqueal. Se ha dicho claro que es mejor prevenir. El maestro de todos los maestros de la medicina, Hipócrates, decía que más vale una onza de prevención que 1 kilo de curación. Y todavía, Hipócrates, que vivió 4 siglos antes de Cristo, hoy en el 2024 sigue siendo una verdad absoluta. Más vale prevenir que curar. Las cosas se hacen a tiempo, menos dolor, menos costoso, menos pérdida de tiempo laboral, más felicidad entre la familia y los amigos. Nos resta solo decirle al doctor muchísimas gracias por haber venido al Arte de Curar. A ustedes vieron los teléfonos para la cita, pues denle para atrás al programa. Recuérdense darle un like, suscribirse para que sigan recibiendo las notificaciones. Será hasta entonces, nos despedimos desde el Arte de Curar.